Televisa presenta. Bienvenidos al Video de química más chévere de la frecuencia modulada. En MP3. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. En MP3. En MP3. En MP3. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. En MP3. En MP3. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Hoy hablaremos sobre la ley de Charles, pero te preguntarás, ¿qué es la ley de Charles? Pues quédate en este video y te explicaremos de qué se trata. Esta es una de las leyes que nos explica cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Pero, ¿por qué pasará esto? Ustedes se preguntarán. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen del gas. Esto es muy importante saber que la ley de Charles nos dice lo siguiente. Al someter cierta masa de gas a presión constante y la temperatura a un aumento, el volumen aumentará y al disminuir la temperatura también el volumen disminuirá. Igualmente, para comprender mejor esta ley se debe tener en cuenta la representación gráfica, donde se puede evidenciar que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Por otra parte, es importante conocer el contexto histórico que rodea esta ley, la cual fue publicada por el químico Louis Joseph Gay-Lussac en 1802, haciendo referencia al trabajo no publicado del científico Jacques Charles, alrededor de 1787, año donde este estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura, retomando un trabajo anterior de Mountains y demostrando que los gases se expanden de la misma manera al someterlos a un mismo incremento de temperatura. Debido a esto, la ley le fue atribuida a Charles. Asimismo, se debe considerar la simbología y las unidades que abarcan esta ley según el sistema internacional, como se puede evidenciar en la tabla, entre las cuales podemos resaltar la temperatura, que se simboliza con la letra T mayúscula y se mide en escala Kelvin. También podemos observar el volumen con la letra V mayúscula, la cual se mide en metros cúbicos. Y por último, tenemos la constante de proporcionalidad con la letra K mayúscula y la unidad de metros cúbicos por Kelvin. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la demostración de la fórmula de la ley de Charles. Para comenzar, la ley de Charles establece que el volumen de una muestra de gas se va a expandir al momento de calentarse y cuando se enfría se va a contraer. De acuerdo a esto, la demostración matemática de esta ley es esta, en donde la V representa el volumen, la T la temperatura y la K es una constante de proporcionalidad. También se puede expresar como volumen es igual a constante por temperatura, pero esto es cuando las condiciones de presión son constantes y los números de moles también. Entonces podemos establecer que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que si el volumen aumenta, la temperatura también lo hará. Tenemos otro caso en donde utilizaremos esta fórmula cuando estudiamos diferentes estados de gases, en donde hay uno inicial y uno final, y se quiere evaluar el volumen en función de la temperatura o viceversa. Entonces tendremos volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Y vamos a despejar de acuerdo a la incógnita que queramos buscar. Bueno, ahora continuamos con nuestro experimento de las leyes de los gases, en este caso la ley de Charles, que nos dice que a mayor temperatura, mayor volumen. Para este experimento vamos a necesitar una taza de agua fría, una vela encendida y una botella con un globo en su boca. Ahora procedemos a poner la botella encima de la vela, que no la toco.
y nos damos cuenta que a mayor temperatura, mayor volumen. Y ahora, con la taza de agua fría, nos damos cuenta que a menor temperatura, menor volumen. Es decir, que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Una taza de agua fría